algún caso no pueden acceder a al link de asistencia o al link de encuesta que vamos a colocar al final, pueden por favor escribirnos a BiblioClick y con muchísimo gusto nosotros les enviamos esos links. Los links van a estar activos, tanto el de asistencia como el de encuesta, desde el principio de la sesión, o sea, desde este momento hasta las 3:30 aproximadamente que va el acompañamiento. Yo sé que muchos tienen la disposición o la disponibilidad de una hora, para eso digamos que hicimos la sesión, sin embargo, nosotros vamos a alargarnos una media horita más por si acaso ustedes quieren participar en la otra parte de la sesión. Como les mencioné, bueno, me presento, mi nombre es Paola Mariño, soy líder del proceso de formación de usuarios. El día de hoy nos acompañan los líderes de cada biblioteca, de cada sede seccional y extensión. Tenemos a Janet, Iván, Felipe, Catalina, Julie y la directora de biblioteca, María Luisa Pulido. Entonces, todo el equipo de trabajo de aquí de la universidad está a disposición de poderle resolver todas sus dudas. Yo sé que esta capacitación es muy importante para todos, es una capacitación en asesoría que necesitamos desde primer semestre hasta último semestre, inclusive hasta posgrado como profesionales. Entonces, pues no duden en hacer sus preguntas por el chat. En este momento, pues va a haber una persona especializada que es Catalina Ramírez en el chat y Felipe Montenegro resolviendo las dudas que puedan surgir mediante lo que vamos conversando. Lo primero que les quiero contar es que el tema del certificado, que sé que nos interesa a muchos, el tema de cómo se va a emitir este certificado de asistencia, nosotros en conjunto con la Oficina de Investigación y la Oficina de Interacción Universitaria emitimos unos links directamente por la universidad. Entonces, como usuarios y comunidad de la universidad y usuarios externos también, que sé que tenemos varios acompañamientos de personas del SENA, de personas del externado, de la Javeriana, porque nosotros digamos que abrimos esta convocatoria para todas las alianzas que tenemos. También van a tener su certificado de asistencia a esta sesión, entonces cuando les den, digamos, clic al link de asistencia, les va a pedir unos datos adicionales porque pues son personas externas y personas invitadas, entonces pues no tenemos esa información completa, entonces se las van a pedir por ese link. Como les mencioné ahorita al principio, y por ahí en el chat veo que alguien me dice que si puedo repetir el correo, biblioclick@ucundinamarca. Si no tienen acceso al chat, por ese correo, por Teams o por correo electrónico, nos pueden pedir el link de la asistencia a ese correo de biblioclick@ucundinamarca. Listo, entonces ya vamos a iniciar la sesión. Tenemos en este momento 154 participantes, entonces podemos dar inicio a la sesión. No antes quiero presentar a mi compañera Catalina, quien es la gestora líder de Biblioteca Soacha, entonces quisiera darle paso a ella para que porfa también se presente. Muy buenas tardes, apreciados usuarios. Buenas tardes, estudiantes, docentes, administrativos, invitados a nuestra sesión del día de hoy. Mi nombre es Catalina Ramírez, líder de la Biblioteca de la Extensión Soacha y líder de formación de esta sede. Para nosotros es un motivo de orgullo tenerlos a todos ustedes aquí congregados en este espacio con el fin de hacer unos reconocimientos respecto a la importancia de la aplicación de las normas técnicas, en este caso las normas APA, para la elaboración de documentos académicos. Es muy importante en nuestros procesos de formación como profesionales el desarrollar la aplicación de estas normas de una manera idónea, con el fin de que desde los primeros semestres estemos haciendo una aplicación adecuada para evitar problemas al finalizar nuestros programas académicos, para la elaboración de nuestros proyectos, para la elaboración de nuestros trabajos de semilleros de investigación. Entonces, nada, bienvenidos. Vamos a tener 1 hora y media tratando de resolver todas las inquietudes que se lleven a cabo durante el proceso. Pero como les dijo Paola, recuerden escribir sus preguntas en el chat. Vamos a estarlas contestando, bien sea ella o bien sea yo, desde el chat, y las preguntas más relevantes y que quizás puedan ser preguntas repetitivas, vamos a contestarlas en medio de la asesoría. Listo, Cato, muchísimas gracias. Eso digamos que como presentación, igual como les mencionaba, estamos acá todos los líderes de la biblioteca a disposición de poderlos ayudar.
Ya vamos a iniciar con la capacitación. Las dudas, porfa, puntuales en el chat a medida que nosotros vayamos hablando del tema. Si ustedes gustan, también pueden dejar las preguntas al final. Vamos a dejar un espacio para resolver todas esas inquietudes. Mi compañera Janet o Catalina, en caso de que vean que la pregunta es acorde a lo que pues voy hablando y no se pueda resolver por el chat, lo podemos hacer. Pueden activar sus micrófonos y compartimos aquí la pregunta en el audio, ¿listo? Entonces, ya vamos a dar inicio a la sesión. Como les mencionaba ahorita, el tema de las normas APA es fundamental para la presentación de nuestros trabajos escritos. Lo primero es, digamos que darles la bienvenida como usuarios de la universidad y usuarios externos. Vamos a tener como una estructura de presentación de la APA. Lo primero que vamos a ver es el tema de estructura, luego citación, referenciación, todo esto, digamos que en conjunto con las diapositivas que ustedes están viendo. Estas diapositivas y la plantilla en Word la van a tener disponible en el chat al finalizar la sesión, y los que no tengan chat ya saben que al correo de biblioclick@cundinamarca pueden solicitar esa presentación y esa plantilla también. ¿Listo? Una vez culminemos con la presentación en PowerPoint, doy paso a mi compañera Catalina, quien va a hacer una demostración en el tema de Word. Vamos a mostrarles unos parámetros de estructura, vamos a mostrarles el tema de incluir los títulos, del tema de la numeración de las páginas, bueno, entre otros temas de estructura directamente en el Word. Culminamos con unas recomendaciones y unas páginas puntuales y recomendaciones para ustedes y damos por finalizada la sesión. El link de la asistencia la encuentran en el chat. Para poder emitir el certificado de asistencia, deben haber diligenciado tanto el primer link, que es el de asistencia, como el último link que les vamos a enviar al finalizar, que es el de la encuesta de calificación. Una vez tengamos ya por finalizar la sesión y emitamos digamos que el reporte de los asistentes, al correo electrónico a ustedes les va a llegar un link. Eso se puede demorar miércoles o jueves, un link donde ustedes pueden emitir su certificado y descargarlo directamente en su equipo. Entonces, para que sepan, tenemos, digamos que hasta el jueves para poder emitir esos certificados, porque son bastantes asistentes. Entonces, usuarios de la universidad y externos tienen esa posibilidad. Dentro de las APA tenemos un objetivo principal, y es identificar las principales características al momento de poder presentar nuestros trabajos escritos, ya sean textos de investigación, textos académicos, textos directamente de alguna entidad, ¿sí? Sé que, digamos que la razón de ser de esta asesoría, por lo cual lo hicimos, es apoyando los semilleros de investigación, entonces va un poco más con ese énfasis. Hay que tener en cuenta 4 elementos claves, entre los que están el formato, que es el documento como tal en Word, donde podemos implementar la cita, las referencias, las formas de citar, ¿sí? Cuando en APA tenemos 2 tipos de cita, entonces cuál es la que va acorde a lo que yo estoy escribiendo, cuál es la que ve la necesidad directa del documento. Pasamos a referencias bibliográficas y, importante, la escritura académica. Aquí podemos hacer un énfasis en digamos que en la redacción, en la puesta del documento como tal en nuestros escritos. Desde la biblioteca nosotros podemos apoyarlos como en ese tema de estructura, de mirarse también las citas, las referencias, en cómo estamos manejando ese tema de documentación, pero en cuanto a la, digamos, forma de escritura como tal, el contenido de nuestros documentos, sí lo va a emitir o lo va a revisar directamente el director o el asesor del documento que estén realizando. En cuanto a la estructura, voy a ir mencionando qué cosas han cambiado y qué cosas continúan igual que la sexta edición. Recordemos que la séptima edición de la norma APA rige a partir de octubre del 2019, por ende ya nuestros trabajos deben estar formulados directamente desde la norma séptima edición. Nosotros en la universidad tenemos estos documentos soportes, ¿sí? Pero también hago la aclaración. Nosotros como universidad también podemos tener unos parámetros o unas guías de opciones de grado. Entonces, si la guía de opción de grado le emite o le pide ciertas especificaciones al momento de presentar su documento, eso es lo que debe ir. Ya el programa se encarga de redireccionar, digamos que la información a la norma APA. Pero si, ejemplo, yo les voy a explicar acá cómo va la introducción, cómo van los objetivos, cómo va
todo el tema de la estructura y llega a haber algo que el programa, digamos que no les solicite dentro del trabajo, puede decirles la introducción no la vamos a necesitar, el programa es el encargado de, digamos, de darle los parámetros de presentación. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. En cuanto a la estructura, APA sigue manejando las márgenes 2.54 centímetros en toda la hoja, sea impreso digital. La sangría francesa sí cambió, este cambio es muy importante. La sangría francesa antes se manejaba de 1,25 centímetros, ahora se maneja 1,27. Eso quiere decir que no podemos colocar la tecla Tab, no podemos colocar, digamos, los 5 espacios, no, eso ya quedó en la sexta edición. Para poder implementar esta sangría, ya más adelante se los vamos a explicar, debemos hacerlo desde el Word, clic derecho, párrafo, primera línea y 1,27. Si lo dejamos en el Word desde la primera hoja, pues ya nos va a quedar parametrizado en todo el documento, entonces pues va a ser un poco más fácil. El formato base del documento va alineado a la izquierda, la numeración va en la parte superior derecha, eso hay que tenerlo súper en cuenta, y en la APA séptima edición la numeración va desde la primera hoja, ¿sí? Quiere decir desde la portada. El titulillo es opcional, no mayor a 50 caracteres, el titulillo es el que va en la parte superior izquierda, que se recomienda sea el mismo título del documento, ya sea un artículo, una publicación académica, el mismo título en la parte superior derecha. Si por algún caso ese título, digamos que es muy extenso, pues nosotros no vamos digamos que a colocar todo el título, sino vamos a abreviarlo, las primeras palabras o una abreviación del título. La idea es que el docente o el asesor, cuando vaya en la hoja 50, no se tenga que devolver a la primera o a la portada para poder identificar de qué es el trabajo. Otra cosa muy importante que siempre nos lo preguntan en nuestros acompañamientos es el tema de las tablas y las figuras. APA maneja dos estructuras diferentes a texto que son tablas y figuras. Si hay algo como fotos, screenshot, bueno, otro tipo de documento, recuerden que ese otro tipo de documento tiene que ir dentro de alguno de esos dos grupos para poderlo citar y para poderlo referenciar. Absolutamente todo, con la única excepción de las, digamos que de las citas de forma particular o personal que no se citan, de resto todo se debe citar, una canción, un video, una foto, bueno, todo eso debe tener su propia citación y su propia referenciación. En cuanto a la titulación, APA no permite que coloquemos guiones, puntos, digamos que ninguna ni numeración dentro de los títulos. Los títulos tienen 5 niveles, para eso se hicieron esos 5 niveles, para poderlos identificar sin necesidad de colocar comillas o otro tipo de formato. Listo. Entonces se maneja el primer título centrado negrilla, iniciando mayúscula cada palabra. El título 2, a diferencia del 1, pues es que va alineado a la izquierda y negrilla mayúscula inicial. El tercer título, a diferencia del segundo, lleva cursiva. El cuarto título, a diferencia del tercero, ya lleva una sangría. El cuarto y el quinto llevan punto final. Entonces, estos son los 5 niveles de titulación sugeridos. ¿A qué hablo con sugeridos? Si yo tengo un nivel 6, debo hacer una revisión de mi documento para que dentro del documento no título 6, como título 6 o título 7, creo que se fue el internet. Te estamos oyendo, Pa. ¿Sí? ¿Y están viendo la pantalla? Sí. Ya te estamos escuchando. Sí. Okay, listo. Listo, listo. Cualquier cosa, Cata, me indica, sí, Felipe. Dentro de los 5 niveles, Claro que sí. listo, dentro de los 5 niveles de titulación, aparte de esos 5, les decía que si llegamos a necesitar otro, nos vamos a quedar en el título número 5. No vamos a aumentar guiones, ni comillas, ni puntos, sino que nos quedamos en la numeración 5. En cuanto a las tablas y las figuras, las tablas hace referencia a todo lo que son valores numéricos y de texto organizados en filas y columnas. Entonces, importante, espérame que se me devolvió la presentación, espérame un segundito.
En cuanto a las tablas van únicamente en líneas horizontales, no verticales. Tablas únicamente en esa, digamos, en esa especificación. Si nosotros queremos incluir una tabla de un Excel o una tabla de pronto de un PowerPoint o de un Word, lo podemos hacer, siempre y cuando pues cumpla con esas líneas únicamente horizontales. En la parte superior va la numeración de la tabla, ¿listo? Va tabla número 1, acá me tocó hacer esto, para volver a poner el puntero. Tabla número 1, el título de la tabla en cursiva, pegamos la tabla, recordemos que esto se le determina tabla porque es hecha por nosotros. Sé que podemos sacar información de otras fuentes web, pero la tabla tiene su propia diseño y ese es el diseño que nosotros le vamos a implementar. En la parte inferior va una pequeña descripción de lo que dice la tabla. Esto aplica cuando son porcentajes, números y información de pronto de difícil comprensión en un texto. Entonces, cuando es de difícil comprensión, nosotros tenemos que colocar una pequeña descripción en la parte inferior. Esto aplica para cualquier tipo de documento. ¿Sí? Porque para nosotros que estamos haciendo el documento, para personas que digamos que lo leen dentro de mi carrera, pues puede ser algo de comprensión, pero si lo lee alguien externo, pues hay palabras, signos, números que no es muy fácil de deducir. En cambio, para las figuras se hace referencia a gráficos, diagramas de flujo, mapas, dibujos, fotos, screenshots, etcétera. O sea, todo lo que no sea una tabla que esté organizada en filas y columnas va a venir siendo una figura, ¿listo? Una figura, una imagen. Como solo están esas dos partes, digamos, del equipo, esas dos partes de información, vamos a colocar en la parte superior, figura número 1, igual el título de la figura, y en la parte inferior vamos a colocar la descripción. Por ejemplo, no importa si la imagen está blanco y negro o está a color, se sugiere que vaya alineada a la izquierda. La nota, por ejemplo, en este caso es la figura muestra las cifras de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Colombia en el año 2015. Fuente, Medicina Legal 2015. Independiente que sea una imagen, recuerden que todo esto debe realizarse su citación correspondiente. ¿Listo? Entonces, en este caso fue una entidad pública, una entidad corporativa, Medicina Legal 2015. Si fue una imagen tomada por ustedes, el docente no sabe si eso lo sacaron de algún lado o si es de ustedes, entonces preferiblemente especificar en la parte inferior autoría propia o elaboración propia. ¿Listo? Aquí en cuanto al plagio, nosotros hacemos un énfasis fundamental. Nosotros dentro de la universidad contamos con una herramienta llamada Turnitin, que es una herramienta antiplagio, en el cual pues esto va a identificar ya sea documentos de ustedes mismos, de trabajos de la universidad o de documentos externos. Aquí doy paso a mi compañera Catalina, quien les va a contar un poco más sobre esta herramienta. Bueno, nuevamente muy buenas tardes, gracias Pau. Turnitin es una herramienta que nos permite identificar el índice de similitudes que tienen nuestras creaciones académicas o nuestros trabajos escritos o documentos de investigación a través de más de 300 millones de documentos que se encuentran en la web. La herramienta Turnitin nos permite identificar si esos procesos de citación y referenciación que vamos a ver más adelante se han realizado de manera adecuada y evitarnos llegar al plagio. ¿Qué es el plagio? Simplemente es hacer uso de la creación de otra persona, ¿cierto? Bien sea documentos, imágenes, videos, archivos web, archivos de computador, sin su respectivo crédito al autor o sin su respectiva autorización. En esos parámetros en particular, debemos tener en cuenta algo muy importante y es que cuando nosotros tenemos una cantidad de documentos específicos, por ejemplo, dentro de nuestro documento tenemos más de 400 palabras por fragmentos u 800 palabras en diferentes espacios de nuestro documento de otro autor, es necesaria la autorización del mismo, porque independientemente de que nosotros hayamos llevado a cabo el proceso de citación idónea,
y adecuada de dicha referencia es una información demasiado grande. Por eso es importante que tengamos en cuenta que, uno, todos nuestros profes tienen acceso a la herramienta Turnitin. Quien no tenga acceso a dicha herramienta debe comunicarse con biblioclick@ucundinamarca.edu.co con el fin de hacer la solicitud. Para solicitarla puede hacerlo debe seleccionar debe informarnos su nombre, número de documento, correo electrónico y el programa académico al que pertenece, preferiblemente que el correo salga de su correo institucional. Sigue, Pau. Gracias, Cata. Por aquí estaba revisando pues unas preguntas puntuales que tienen en el chat. Lo que nos preguntan primero es el tema de digamos que la autoría propia. Como lo mencionaba, la autoría propia sí se debe mencionar, pero no se referencia. Únicamente entre paréntesis colocamos autoría propia o elaboración propia en cuanto a imágenes o tablas. Cuando es texto no es necesario colocarlo, pues siempre en un párrafo no. Geraldine también nos pregunta que si una línea de tiempo o un mapa conceptual viene siendo una figura, sí. ¿Sí? Todo lo que hace referencia, digamos, a formato imagen, diagramas y todo eso sí va dentro de las figuras. Lo que es números y texto organizado en filas y columnas, tablas. ¿Listo? La sesión sí está siendo grabada y va a ser publicada en la página de la biblioteca para los que no pudieron asistir. Aquí continuamos con el tema de plagio. Digamos que esto es una palabra muy grande y una palabra importante y por eso se hacen las normas escritas, ¿sí? Todas las normas se hacen con el fin de proteger los derechos de autor y la propiedad intelectual de los docentes, de los estudiantes, de los investigadores. Puede ser una canción, aquí yo sé que hay personas que estudian música en la universidad o personas de investigación que ahí pueden, digamos, que dar la razón en el tema intelectual. Cuando nosotros hablamos de traer una página, digamos que una parte de un documento, suministrar un documento, si suma más de 400 palabras el fragmento que yo estoy tomando de ese otro documento, debo pedir autorización previa del autor o de quien tiene los derechos de publicación. Y si las palabras suman 800, digamos de forma alterna, que no están dentro del mismo párrafo, también requiere una autorización del autor. ¿Listo? O de quien se dé los derechos. Por lo menos nosotros dentro de la universidad tenemos el repositorio institucional. El repositorio que nosotros manejamos está, digamos que los derechos que nos ceden los estudiantes es para la universidad, pero ustedes siguen siendo los autores del documento, entonces quien tiene la potestad de ello. Cuando decidan publicar, ya sea un artículo, una publicación académica, un trabajo de grado o cualquier documento, deben tener en cuenta que si yo decido publicar mi trabajo en la universidad, a ellos son los que yo les cedo los derechos. Yo no puedo publicar en 3, 4, 5 páginas web al tiempo porque digamos que nosotros ya tenemos el derecho y aparte si llegamos a publicar en otras fuentes web, pues digamos que va a haber conflicto al momento de buscar un documento. Entonces solamente se puede publicar en una página web específica. ¿Listo? Entonces tenerlo muy en cuenta. Aquí también nos da unas pautas o unos tips para poder, digamos que, evitar el plagio al máximo, ¿sí? Evitarlo, digamos que haciendo una buena citación, también citando y referenciando las fuentes consultadas, utilizando mis propias ideas o palabras escritas en documentos anteriores, también es un buen tip. ¿Cómo se solicita digamos que la autorización del autor? Directamente al sello editorial, ¿sí? Si ustedes buscan dentro del documento del artículo, en la parte inferior, encuentran el sello editorial y los contactos de la entidad. Tenemos dentro de la universidad, o pues digamos que nosotros manejamos una licencia de publicación que es Creative Commons. Entonces, esta licencia de publicación lo que les está diciendo es que nosotros, digamos, tenemos los derechos de publicar, pero no tenemos derecho de duplicar los documentos, de lucrar de los documentos, de poder enviar o reproducir los documentos en diferentes medios de comunicación directamente a alguna persona, que cuando una persona nos solicite tomar su propio documento digamos que para su trabajo de grado, deben pedir la autorización a ustedes como autores, entre otras. El parafraseo, digamos que se utiliza, si se utiliza de manera correcta, es el énfasis fundamental en un trabajo de investigación.
No quiere decir que al realizar una cita directa, una cita textual, esto no esté sirviendo de soporte. Claro, una investigación, digamos que requiere de algunas citas directas, pero no debemos, digamos que, tener un uso excesivo de esas citas directas. Para eso, digamos que se hicieron las citas parafraseadas. Aquí ya vamos a iniciar el tema de citas bibliográficas. Yo sé que se quedan algunas cosas como estructuras de márgenes y demás. Eso lo vamos a ver un poco ahorita en el Word. ¿Listo? Entonces, por tiempo vamos a pasar directamente a las citas bibliográficas. ¿Qué se denomina una cita bibliográfica? Es lo que sacamos de forma parcial de algún texto, sea un libro o sea de un video, material multimedia, y lo suministramos en nuestro documento. Por ahí vi que un docente, un estudiante, no recuerdo en ese momento porque hay varias preguntas en el chat, nos preguntó el tema de las notas aclaratorias o de algún comentario de acuerdo al autor. Después de la cita, porque acuérdense que la cita va dentro de digamos, del mismo documento, en la parte inferior, en la nota del pie de página, sí podemos colocar algunas notas aclaratorias en APA. Podemos corregir algún tema de algún idioma, podemos hacer una nota de 1 o 2 líneas como máximo si queremos implementarla en nuestro documento. Entonces en APA sí está permitido. ¿Listo? Bueno, aquí hago, digamos que una pequeña pausa porque veo que hay una pregunta referente a la norma. Dice que cada programa adopta las normas, digamos que lo dicen por el tema de enfermería. Sí, dentro, digamos, de la universidad, cada programa, cada facultad tiene sus directrices para, digamos, que escoger la norma que se va a utilizar, sea ICONTEC o sea APA, y ellos tienen su guía de opción de grado, obviamente basándose en la guía original del documento, sea cual sea lo que ellos vayan a autorizar dentro del, digamos, dentro del documento. Entonces, sí, cada programa tiene su potestad de publicación de los trabajos. Listo. Dentro, digamos, de los derechos de libertad de cátedra del docente, dentro de su clase pueden hacer cambios a la norma, pueden pedirle que sus documentos se hagan en cierta norma específica, sea APA o ICONTEC, que son las institucionales, las que utilizamos en la universidad. Pero ya para un trabajo final sí nos debemos regir a lo que el programa emita en su guía de opción de grado. Dentro de las citas existen 2 tipos de citas para APA, la directa y la cita paráfrasis o resumen. La cita directa hace referencia a lo que copiamos y pegamos tal cual sin cambiarle, digamos que información al autor, ni texto, ni redacción, absolutamente nada. Lo copiamos, lo pegamos. Aquí existe la cita extensa y existe la cita corta. Entonces, digamos que tenemos esas 2 opciones para poderlas incluir. Y existe la cita paráfrasis o resumen, que hace referencia a lo que tomamos de algún autor, pero a nuestras propias palabras, y ya voy a hacer unos ejemplos de cada una. En cuanto a la cita textual o directa, que en sí es lo mismo, no digamos que exceder su uso, no tenemos o APA no tiene un número de citas correspondientes por cada documento. Yo no puedo decirles, no, solo puedo permitir 2 citas directas o 2 citas parafraseadas, no. Quien decide eso es el asesor, de acuerdo al número de páginas que tenga el documento. Yo no puedo comparar un documento de 2 hojas con uno de 50 hojas. Eso depende qué porcentaje de investigación se tenga en cada documento. Digamos que se recomienda utilizar obviamente más citas parafraseadas. Existe dentro de la cita directa la cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. ¿Cuál es la diferencia en su forma y estructura? La cita de menos de 40 palabras va entre comillas, lleva el mismo tamaño de la fuente, ¿sí? Que creo que se me pasó a mencionar el tema de la fuente en las primeras diapositivas. Las fuentes que se autorizaron para la 7ª edición ya no solamente es Times New Roman, sino que también se implementaron el Arial 12, el Calibri y el Georgia. Entonces, eso está dentro de la presentación, lo pueden utilizar. Entonces, pueden, digamos que utilizar otro tipo de fuente dentro de sus trabajos, siempre y cuando estén dentro de esos 5 niveles. Para la cita de menos de 40 palabras, va entre comillas, que debe llevar apellido del autor, fecha de publicación, página o párrafo. Y la cita de más de 40 palabras lleva su sangría francesa en la primera línea
y no lleva comillas, no lleva, digamos que más información, sino únicamente la sangría, perdón, en todo el párrafo. ¿Listo? Muy importante, la sangría en todo el párrafo. Esto también lo podemos configurar directamente en el Word. Colocamos clic derecho, párrafo, sangría francesa, 1,27 centímetros. Lleva los mismos datos, apellido del autor, fecha de publicación, página o párrafo. Aquí vamos a ver un ejemplo de una cita narrativa, una cita directa o textual, basándonos en el autor. ¿Quién decide, digamos, qué información se va a colocar dentro de la cita o cómo la vamos a organizar? Nosotros como autores. Yo decido si quiero resaltar al autor o si quiero resaltar al texto. En este caso puntual, la cita es de menos de 40 palabras, basándonos en lo que dijo el autor. Entonces, Moreno, el apellido, 2020, que es el año de publicación, afirma que o indica que, aquí podemos utilizar cualquier conector, abro comillas, coloco mi cita, cierro comillas y coloco el número de la página. Aquí empiezan a jugar varios factores importantes. Si yo no tengo el apellido del autor, sino en vez de eso tengo digamos, la entidad corporativa, porque es una entidad quien emitió el documento, pues coloco el nombre de la entidad corporativa. Si por algún caso el documento dice que el autor es anónimo, pues debo reemplazar el apellido del autor por la palabra anónimo. Y si definitivamente no dice ni anónimo, no tengo nombre de entidad, no tengo, digamos que una persona en particular o personal a quien citar, vamos a colocar las primeras palabras del título del documento. La idea es que no quede información inconclusa o información que no tengamos, digamos, cómo citar. Si por ejemplo es de un video, pues puedo colocar el nombre del canal de YouTube o el nombre o el seudónimo de la persona que está emitiendo el video. Si por algún caso no tengo el año de publicación, entonces este año lo puedo reemplazar por la sigla S.F, que significa sin fecha. ¿Listo? Entonces S.F, importante tenerlo en cuenta cuando no tenemos una fecha puntual. Pero para eso es importante también que tengan en cuenta que no es que yo no encuentre la fecha y ponga ese.f, no. Hay unas herramientas que les vamos a exponer ahorita al final y son herramientas que nos van a servir para que también podamos encontrar esas fechas, esos autores, esas entidades, ¿sí? Para que podamos también encontrar información que no existe, digamos, dentro del formato. En la parte inferior o en la última parte de la cita va el número de la página. Entiendo que no todos tienen número de página, por eso también se opta o se utiliza el número del párrafo. Entonces, en el número del párrafo, digamos que iría en las siglas PARR, punto y el número del párrafo, ¿sí? Entonces, esas dos opciones se pueden colocar, o si es un video, podemos colocar tiempo, 2.05. Entonces, que en el minuto 05 se dijo exactamente eso. Entonces, eso depende pues del tipo de formato, pero la estructura es así. Si por algún caso yo, digamos que aquí ya voy a pasar a la cita de más de 40 palabras y aquí ya van a entrar, digamos que dos ejemplos. La cita de más de 40 palabras es la que debemos evitar utilizar porque no, digamos que no se recomienda más en documentos de investigación tener citas tan extensas. Es bueno apoyarnos en documentos, claro, en libros, en artículos, eso es excelente y eso nos sirve como apoyo, digamos, y soporte a mi trabajo. Pero no puedo llenar solamente el trabajo de citas directas y más si son extensas. Aquí igual, el mismo ejemplo, yo quiero hacer una cita basada en el autor, entonces coloco en la parte superior, Turpo, que es el apellido, 2013, afirma que o indica que, llevo mi párrafo con una sangría de 1,27, todo el párrafo y al final la página, pero si yo quisiera poner toda la cita al final, también lo puedo hacer, y esto es basando el texto más no el autor. ¿Listo? Sí, pueden contar con todo el material de apoyo. Al final de la sesión les adjuntamos las guías y les adjuntamos la presentación en PowerPoint. En cuanto a las citas, esto es un caso puntual en cuanto a las citas de autores, digamos, con el mismo apellido. Sabemos que como nosotros citamos ese autor, apellido del autor, año de publicación, podemos confundir al docente y se llega a pensar que es el mismo. Entonces, en ese caso,
vamos a colocar la inicial del nombre, G. García, coma y el año. N. García, pues son autores diferentes. ¿Listo? Eso es una pequeña aclaración para darle continuidad a la sesión. Algo que no es muy usual, pero que sí nos aparece dentro de los documentos y que debemos saber cómo tomar este tipo de cita al momento de plasmarlo, es la cita de cita. ¿Qué le denomino yo cita de cita? A todos los documentos que estén, digamos que yo haya citado, que yo esté revisando, este es mi libro, mi artículo, aquí están citando a un autor puntual y ese autor está citando a otro autor de otro documento. En ese caso, ¿sí? ese autor es Burge, a quien están citando 1982. Y así lo debo colocar, Burge 1982, citado por Naupas en el 2014 o citado en Naupas 2014. Siempre se coloca primero al autor más antiguo. ¿Y a quién debo referenciar? Acuérdense que todo lo que está citado debe ir referenciado, pero en este caso puntual, como son dos autores de diferente libro, a quién debo referenciar es a mi autor, digamos, actual, al que yo tengo, al que yo estoy leyendo, porque es de quien yo tengo la editorial, el año, la información completa. ¿Listo? Entonces, importante que tengan eso en cuenta porque a veces se suelen confundir porque otro tipo de normatividad, digamos que maneja, o digamos diferente esas cosas puntuales, ¿sí? Ellos manejan otro tipo de referencias. Aquí pasamos a una de las partes más importantes en los trabajos escritos y es la cita, paráfrasis o resumen. Denominar paráfrasis es, digamos que algo que tenemos que ver porque no puedo denominar paráfrasis a que yo solamente le cambie una palabra y el resto esté igual. O que si aquí dice el autor, yo diga los autores y ya, eso es un paráfrasis. No. Un paráfrasis, aparte, digamos que Turnitin les iba a identificar eso como similitud en trabajos por reemplazar ciertas palabras. Un parafraseo es hacer una investigación, consultar diferentes fuentes, o una, dos, tres, lo posible más de 5 fuentes de investigación y tomar esos documentos para hacer mi propia idea de lo que yo estoy escribiendo. ¿Sí? Cuando se hace un paráfrasis dentro de un texto, no se, digamos que no es obligatorio, no se debe colocar comillas, no debe ir espacio, no lleva sangría. Simplemente yo doy continuidad a mi texto sin necesidad de colocar ninguna abreviación, ninguna información que lo destaque. ¿Qué nos piden una cita paráfrasis? Apellido del autor y año de publicación. Son los dos datos que nos piden. No nos piden página ni párrafo porque puede ser extraído de diferentes páginas. Si son de diferentes autores, apellido del autor, año de publicación, cierro paréntesis y coloco el siguiente autor porque son documentos separados. Este cuadrito, digamos que como igual ustedes van a tener las diapositivas, lo pueden tener dentro de su escritorio y les recomiendo también si lo pueden tener como imagen para que se guíen al momento de realizar su trabajo. En APA 7 tenemos algunos cambios en cuanto a la cita y aquí vamos a ver uno puntual. Cuando es un autor personal, único autor, apellido del autor, año de publicación. Cambian las paréntesis de acuerdo si quiero resaltar el autor o si quiero resaltar el texto. Si son dos autores, Bautista y Montes, el año de publicación. Si son tres autores, aquí ya hay un cambio a la séptima edición. Cuando son tres autores, yo solamente coloco el primer autor, et al, punto y coma, y el año de publicación. Et al significa otros o los demás. ¿Listo? Si es una entidad como una alcaldía que no tiene siglas, pues colocamos completa Alcaldía de Chía 2020. Si es una entidad gubernamental o pública privada que contenga siglas, ¿sí? Pero esas siglas tienen que estar registradas, tienen que ser siglas de la Cámara de Comercio, siglas reconocidas. Colocamos Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Siempre que vayamos a citar una entidad gubernamental o corporativa, va el nombre completo y la sigla. A partir de la segunda vez, o si se cita de forma consecutiva, va ISBF 2020. Pero si las siglas son reconocidas, si no sabemos que ni qué dice la sigla, nosotros debemos colocar el nombre completo de las veces que lo vayamos a citar. ¿No?
Eso es lo que les mencionaba en cuanto a las citas de comunicación personal. Esto es lo que va citado más no referenciado, ¿sí? Bueno, el profe aquí nos preguntó, en caso que los apellidos van unidos por guión, no, los apellidos siempre van separados, apellido, coma, inicial del nombre, independiente como vengan en el documento, en el libro, así lo debemos plasmar en la cita y en la referencia, sin guiones, puntos ni viñetas. Una cita de comunicación personal es, ejemplo, una carta, un correo, una llamada telefónica, una encuesta, una entrevista, algo informal de lo cual no tengamos un soporte aparte de lo que está digamos, dentro de la sesión. Si esta capacitación no estuviera siendo grabada, vendría siendo una comunicación personal, porque aparte de mi nombre, no tienen más información, sino el nombre y el año. No saben dónde está el link, ni de qué entidad es, o sea, nos queda en el aire mucha información. Pero cuando les aparezcan información así, deben anotar dentro de la cita que es una comunicación personal. ¿Listo? Entonces, inicial del nombre, punto, González el apellido, abro paréntesis, comunicación personal, coma, día, mes y año de publicación y cierro paréntesis y coloco mi cita. Esto va citado, más no va referenciado. ¿Listo? Puntos claves para una buena citación o para un buen documento. Todo lo citado debe ir referenciado y viceversa. Un link no es lo mismo que una referencia bibliográfica. Antes utilizábamos lo que llamamos webgrafía. Eso no es permitido en APA. En APA se debe colocar la referencia completa, la estructura completa. Y la bibliografía no es igual que una referencia. Y en APA utilizamos referencia bibliográfica, que es todo lo citado, lo que tiene soporte, lo que plasmamos en nuestro documento. Paso un poquitico más rápido por acá para alcanzar a ver el Word y que ustedes puedan también despejar sus dudas en cuanto al formato. La estructura de las referencias bibliográficas tienen, digamos que un orden, ¿sí? No nos confundamos en decir, ay, hay muchas formas de referenciar y no sé cómo se cita, cómo se referencia a un libro, cómo se referencia a un artículo. Bueno, la estructura es una sola, que es la que ustedes están viendo. Apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto, abro paréntesis, año de publicación, cierro paréntesis, punto, nombre del documento, coma y la fuente en caso que sea una fuente web. Claro, esto va a cambiar y va a variar de acuerdo al tipo de documento que estemos plasmando. Entonces ya nos va a pedir otros datos, pero esta es la estructura general. En cuanto a la organización, va en orden alfabético por apellido del autor. ¿Listo? Sí, recordarles que por favor diligencien la asistencia, porque si no están en la asistencia no tenemos soporte para poderles emitir el certificado. En cuanto a las actualizaciones de APA, el recuperado de, obtenido de, ya no es necesario para fuentes web, simplemente se coloca la URL corta. La ubicación geográfica, ciudad o país tampoco es necesaria, ya eso se eliminó. El código DOI que identifica las revistas a nivel internacional ya no debe ir, digamos que todo el código, la numeración, sino en la URL directamente. Y para libros electrónicos no se requiere que se numere como tipo de libro electrónico, Kindle, etc. En cuanto a los autores, yo les mencionaba que en las citas bibliográficas, que es lo que va en la parte superior, solo podíamos colocar dos autores, ¿verdad? Entonces esos dos autores que nosotros colocamos, ejemplo, Rodríguez y Álvarez, si ya vamos a sumar un tercer autor, solo iría Rodríguez, et al y la cita, ¿verdad? Pero en la referencia bibliográfica sí vamos a colocar hasta el número colocar la cita, digamos que la referencia completa de los 20 autores. Entonces iría apellido del primer autor, inicial del nombre, coma, apellido del segundo autor, inicial del nombre, coma, y así sucesivamente. ¿Listo? Si ya vamos a completar los 20 y nos faltan aún por incluir más, antes del número 20 vamos a colocar puntos suspensivos y el número 20 y ya no se coloca más. Solamente esos serían los que necesitamos colocar. Vamos a ver unos ejemplos que me parecen importantes. Yo sé que APA tiene muchísimos más ejemplos de acuerdo a los tipos de documentos, fuentes legales, bueno, documentos web, etcétera. Vamos a tomar 4 ejemplos dentro de APA.
Si ustedes quieren, pueden guiarse. Les voy a dar una recomendación. La Javeriana tiene un manual muy bueno, que es el manual de la séptima edición. Si ustedes quieren de pronto buscar algunos ejemplos que no tocamos acá o que quieran complementar, la APA de la Javeriana tiene pues todo muy, muy claro y muy, digamos que dinámico. En cuanto a la referenciación de libros, los libros van apellido del autor, coma, inicial del nombre o los nombres, año de publicación, título en cursiva, edición, editorial y URL. Si no tenemos alguno de estos datos, al final les vamos a decir en qué página podemos encontrar estos datos. Si es un documento como un video, tabla o figura, apellido del autor o del digamos, del video o del canal de YouTube o de quien diseñó la tabla, quien suministró la información de la tabla, fecha de publicación, nombre del video o de la tabla o de la figura, el formato, video, tabla o figura, la fuente, ejemplo, si es un video sería YouTube y la URL. En caso que sea una revista, igual, apellido del autor, año de publicación, en lugar de título del libro iría título del artículo, nombre de la revista en cursiva, volumen en cursiva. ¿Listo? Y si es un documento en PDF, pues se sugiere, eso ya es opcional, si tenemos el link directo de la web, pues no habrá necesidad de indicar que es un archivo PDF, y si no, pues sí es importante archivo PDF y el link. Bueno, entonces, esos son 4 ejemplos claves. Yo hago aquí una aclaración. No recomendamos Word para sacar referencias, empezando porque Word está en sexta edición, ¿no? Entonces tendríamos que hacer modificaciones. Existen algunos referenciadores que nos pueden apoyar, como Mendeley, como RefWorks. Entonces, para que también ustedes sepan que la universidad cuenta con esas herramientas también de referenciadores automáticos. Aquí ya voy a dejarles un minutico, porque estamos con el tiempo justo, estos medios de comunicación. Entonces, si no tienen acceso al chat, solo si no tienen acceso al chat, nos pueden escribir a biblioclick@cundinamarca, sea Teams o correo, y les damos el link de la sesión y el link de la encuesta. ¿Listo? Y esos son los medios de comunicación cuando ustedes tengan dudas o quieran recibir alguna asesoría o quieran algún acompañamiento en sus trabajos de grado, en sus trabajos de investigación. Allí estamos para poderlos apoyar. Entonces, Mendeley sí, Mendeley es muy bueno y digamos que Refor, que es el que tenemos nosotros, aquí están haciendo, digamos, una pregunta Gina en el chat o está comentando. Nosotros tenemos un referenciador que se llama Reforce y ese referenciador está en español, tiene Icontec, APA, todas las normas internacionales y digamos que es muy didáctico y tenemos todas las herramientas de forma gratuita por ser parte de la universidad. Entonces, ese gestor, si ustedes quieren, nos escriben a BiblioClick y les damos una asesoría específica digamos, de ese referenciador. Sí, entonces vamos a pasar aquí. Cata, ¿me escuchas? Sí, Pau, te escucho. Listo, ya vamos a dar paso al Word con nuestra compañera Catalina. Nos preguntan las presentaciones. La presentación la vamos a juntar en el Word, perdón, en el grupo y también vamos a enviarlas por el correo en caso que no tengan acceso al chat. Listo, nos escriben a BiblioClick y les enviamos la presentación y la guía en el Word. Listo, Cata. Vale, Pau, muchas gracias. Me informan, porfa, si están viendo la pantalla, si están viendo el Word. Sí, Cata, ya. Gracias. Bueno, si se dan cuenta, la estructura de la plantilla que tenemos en este momento tiene unos parámetros específicos según lo que hablamos hace un rato respecto a la estructura de forma de la página. Entonces, lo primero, el título, el cual va a ir centrado en mi grilla, vamos a darles los espacios adecuados. Pueden ser 3 o 4 espacios, dependiendo de la longitud del título, para poner los nombres de los autores. Los nombres de los autores van a ir nombre, apellidos, nombres completos y apellidos, y se van a ir separados por comas y por último Y. Cuando hablamos de trabajos académicos tipo clase, omitimos este espacio. Trabajo de grado, este espacio lo vamos a omitir, ya que esto es única y exclusivamente para presentación de trabajos para monografías, proyectos de grado, semilleros de investigación y demás.
En el caso de que sea un trabajo académico de clase donde vamos a poner asesor, vamos a poner es el nombre del docente al cual le vamos a entregar nuestro documento. El nombre del docente siempre debe ir completo, nombres y apellidos, y el título académico más alto, el cual ostenta el docente. ¿Qué datos van a ir al final? Nombre completo de la institución, facultad a la que pertenece el programa, programa académico, ciudad, mes y año. Si se dan cuenta, en la parte superior derecha del documento encontramos la numeración. ¿Cómo vamos a insertar la numeración? Nos vamos a ir a referencias, ¿cierto? Perdón, vamos a ir a insertar número de página y aquí nos va a dar la opción de ponerla al principio de la página y el espacio específico. Generalmente es números sin formato número 3, en el cual encontramos la esquina superior derecha del documento. El siguiente elemento que nos encontramos es el titulillo, el famoso titulillo del cual nos habló Pau hace un momento. Ese titulillo sí se recomienda que sea el nombre del documento, pero si el nombre es demasiado largo, por lo menos unos elementos que hagan referencia al título. Para trabajos de grado, los elementos que siguen son la dedicatoria, su título va a ir centrado, y el párrafo siguiente de nuestra dedicatoria va a ir con una sangría de 1.27 centímetros. ¿Cómo genero yo esa sangría? ¿Cierto? Entonces me voy a ir a inicio, párrafo, acá en la ventana, voy a seleccionar alineación izquierda, sangría en primera línea y le doy la numeración específica, 1.27 centímetros, interlineado doble y le doy a aceptar. Esto ya me permite configurar mis párrafos, ¿cierto? Si yo quiero desde un principio puedo hacer toda la configuración de la página para que ya el documento me quede organizado. Respecto a los títulos, si se dan cuenta, tenemos diferentes tipos de títulos ya que no podemos utilizar guiones, viñetas y numeraciones. Esos se van a eliminar y se van a cambiar a través de los niveles. ¿Cómo voy a crear yo los niveles? Porque generalmente me van a aparecer en la parte superior aquí los estilos de título, pero ninguno con las características que yo necesito. Lo que voy a hacer es abrir la ventana de párrafo, ¿cierto? Me voy a ir al final, nuevo estilo, y aquí tengo la posibilidad de adecuar mi estilo. Entonces, le voy a dar nombre a mi título. Nivel 1, APA. Tipo de estilo párrafo, basado en APA 1 o nivel 1 o título 1, ¿cierto? Y empiezo a modificarle los elementos. Le voy a poner que mi tipo de letra sea Times New Roman 12, si esa fue la escogida, bien sea por el programa académico o bien sea por mí, porque pues debemos tener en cuenta que el docente y el programa académico tienen la potestad de escoger ese tipo de letra. Si no tengo ninguna directriz del tipo de letra, puedo usar la letra que yo escoja de las que hablamos hace un momento, Calibri 11, Times New Roman 12, Arial 11, que fue las que habilitó APA para el proceso de publicación de documentos. Le voy a dar negrilla, automático, lo voy a centrar, ¿sí? Le voy a dar apertura de líneas a 3 espacios. Me voy a ir a formato, párrafo, y aquí le doy la configuración al título particular. Centrado, ¿sí? Y interlineado doble. Esto me da la opción de configurar el título como yo quiera, ¿cierto? Y asimismo puedo darle, según los niveles de título y las características que hablamos hace algún momento, a cada uno de los títulos. Recuerden que los tipos de título se van a ir poniendo en el documento según la cantidad de información que nosotros tengamos en el documento. Veo que me preguntan si los títulos se pueden poner en mayúscula. No, la única parte que se puede poner en mayúscula en norma ZAPA es el titulillo.
Las mayúsculas sostenidas no se permiten a no ser que sean siglas, así que evitemos su utilización. El siguiente elemento van a ser agradecimientos. Lo que son dedicatoria y agradecimientos son opcionales y son solo para trabajos de grado. La tabla de contenido del documento. La tabla de contenido yo la puedo insertar desde referencias, ¿sí? Insertar tabla de contenido. Aquí me da la posición de la tabla, ¿cierto? Me genera esta tabla, ¿cierto? Entonces yo lo que debo hacer es organizarla y adecuarla según las necesidades de mi documento. ¿Cómo debe ir la tabla? Debe estar totalmente alineada a la izquierda, debe llevar el número de páginas a mano derecha, el título del espacio se va a llamar tabla de contenido y va a tener puntos suspensivos para dividir entre el título y el número. En este elemento de la tabla de contenido no voy a insertar ni las tablas, ni las figuras, ni los apéndices, ya que ellos llevan una lista de tablas diferentes. Para poder insertar esa lista de tablas, yo debo haber seleccionado la figura, ¿sí? Debo haber seleccionado la figura y en mi figura lo que voy a hacer es darle un número. Entonces me voy a ir a referencias, insertar título. Como esto es una figura y no me va a aparecer el título figura, ¿yo qué voy a hacer? Me voy a ir a nuevo rótulo, figura, le doy a aceptar, ¿cierto? Y le doy a aceptar. Siempre vamos a seleccionar aquí encima de la selección para que me genere el título en la parte superior. Le doy un enter y le voy a dar el título a la figura. En este caso particular, yo ya qué voy a hacer, simplemente le doy la configuración que necesito a mi título particular. Recuerde que el título de las figuras, el número va a ir en negrilla con el mismo título, con el mismo tipo de fuente que tiene el documento. El título va a ir en cursiva, ¿sí? Esto debe ir alineado con la figura, ¿sí? Y en la parte inferior voy a generar mi descripción con la correspondiente fuente. Ya cuando tengo este proceso, tengo la posibilidad, después de mi tabla de contenido, insertar mi lista de tablas. ¿Cómo la inserto? Referencias, insertar tabla de ilustraciones. Los apéndices es una lista opcional, ¿sí? Esas listas opcionales dependen de si el documento realmente requiere tener anexos. Es lo que nosotros conocemos como anexos. Estos anexos se numeran de 1 en adelante y me van a dar la posibilidad de poner documentos tipo, no, el formato de la encuesta, fotografías que no tenía en mis documentos, que necesito poner una carta, un consentimiento informado, el formato del consentimiento informado, lo voy a poner en estos apéndices, pero es solo si se requiere, si es absolutamente necesaria la utilización de este espacio. El siguiente elemento que tengo yo en mi documento va a ser el resumen. Este resumen no puede superar las 250 palabras. ¿Por qué? Porque es un resumen. Nuestros resúmenes, como bien sabemos, deben incluir objetivo, metodología y resultados, algo de conclusiones, ¿sí? Las palabras claves deben ser máximo 6 palabras. El título, palabra clave, es un título de cuarto nivel, ¿sí? Lleva negrilla
mayúscula inicial, punto seguido y va alineado, va con una sangría de 1,27 centímetros. Cada una de las palabras clave se van a separar por comas, no por guiones. ¿Cuáles son los siguientes elementos de la estructura del trabajo? Entonces viene la introducción, ¿cierto? Viene la justificación del documento, ¿sí? Si es un trabajo de investigación, va a venir nuestro planteamiento del problema con nuestra pregunta-problema. Los objetivos, objetivo general y objetivos específicos en el mismo acápite. El marco referencial, que tienen nuestro marco teórico, marco conceptual, marco legal y los estados del arte. Diseño metodológico, resultados, discusión de ser necesaria. Recuerden que estos elementos pueden variar dependiendo de cada uno de los programas académicos y de los requerimientos que tiene la facultad para la entrega de documentos de trabajo de grado, ¿sí? Nuestras conclusiones y las referencias bibliográficas. Como bien lo dijo Paola, es importante que si no vamos a utilizar referenciadores bibliográficos, hagamos el proceso de cita, de referencias manuales, así como el de citación. Este proceso manual me va a ayudar a mí a aprender realmente a utilizar la norma, a aplicarla para poder dar crédito verídico a los autores de otros documentos que han sustentado todo mi proyecto de investigación, mi trabajo de grado o simplemente mi trabajo de clase. Como pueden ver, van a ir apellidos iniciales de los nombres de los primeros 20 autores del documento, el año de publicación, el título, ¿sí? Si es un libro, lleva la edición y viene la fuente. En este caso, la fuente es la editorial a la cual pertenece el título. No, es que mi libro es digital. Claro, vamos a ponerle nuestra URL. No, es que es un video. Ah, listo, también podemos referenciar un video, también podemos referenciar una pancarta. Toda esta información puede ser referenciada para poder identificar este tipo de referencias diferentes a las que siempre utilizamos. Hablamos de artículo de investigación, documento web y trabajos de grado y libros. No, es que necesito referenciar títulos de capítulos y demás. Pueden solicitar con nosotros la asesoría a través de su plataforma institucional en el CIS. ¿Listo? Formación de usuarios, referenciación bibliográfica y con acompañamiento bibliográfico. Y con mucho gusto nosotros les ayudamos a desarrollar este proceso de referencias. Les enseñamos que cada uno de los documentos que aparecen en nuestras bibliotecas, en los documentos digitales, tienen unos estilos de referenciación que pueden ser utilizados dentro de la plataforma. No sé, Pau, si tenemos alguna duda respecto a la sangría, no sé, alguna duda respecto a cómo insertar otro tipo de título, no sé, en el chat. Pues Cata, sí hay varias preguntas, las he ido resolviendo. Pues en cuanto a la numeración de, por ejemplo, los títulos, que si se permitían viñetas, guiones, pues ya les he dado respuesta a esas preguntas. Dice que cómo debe manejar la sangría al inicio del párrafo, ya que hay párrafos que veo que no lo tienen. Listo, entonces la sangría que va al inicio del párrafo. Selecciono mi párrafo, sangría en primera línea, 1,27 centímetros, debe ir doble y le damos a aceptar. Recuerden que las referencias bibliográficas tienen una sangría diferente. Puedo seleccionarla desde acá, sangría francesa, 1,27 centímetros, interlineado doble y aceptar. Aquí parece que no lo tuviera. Claro, se ve diferente al párrafo que tenemos aquí, pero este es nuestro párrafo explicatorio. La sangría francesa es diferente a la sangría en primera línea y es la que me permite diferenciar cada una de las referencias bibliográficas, ya que sobresale el título, el apellido del autor. Recuerden que las referencias bibliográficas deben ser organizadas en orden alfabético
desde los apellidos de los autores. Si tengo varios documentos dados por el mismo autor, con el mismo año, el siguiente elemento para organizar en orden alfabético es el título del documento. ¿Alguna otra duda, mi Pau? No, Cata, al momento no. Listo. Entonces le voy a dar paso a nuestra compañerita Paola, que les va a mostrar unas herramientas que les van a permitir verificar todo lo correspondiente a fechas, autores, títulos y una herramienta para nuestras URLs. Listo, Cata, ya comparto nuevamente. Y voy a adjuntar en este momento el link de la calificación de la sesión. Es importante haber diligenciado el link de asistencia y el link de calificación de la sesión para poderles emitir el certificado. Si cuentan con los dos registros, digamos que tenemos hasta el jueves para que por correo electrónico les podamos emitir sus certificados a todas las personas registradas. Antes de continuar, quisiera darle, digamos que la palabra a Luis Alberto Jiménez. Por favor, escríbenos tu duda en el chat. Y digamos que si ya es una duda puntual, nos puedes escribir a BiblioClick, ¿listo? Para poder dar continuidad. Voy a compartirles un momento pantalla y vamos a hacer unas últimas recomendaciones para dar por finalizada la sesión. Entonces, denme un momento. Listo. Por ahí tenía algunas preguntas de cómo solicitar capacitación, digamos que de forma personalizada, si están docentes acá para un grupo específico de docentes, para un grupo específico de estudiantes. En la página de la universidad, en la página de biblioteca específicamente, servicios biblioteca, ustedes encuentran, voy a mostrarles dos cosas importantes acá. Uno es la grabación de las sesiones, no solo de APAS, también está Icontec, referenciador, Turnitin. Entonces, en la sección, creo que se te quedó activo el audio, Cata. En la sección en la parte superior, en asesoría, encuentran todas las grabaciones. Y si queremos pedir una capacitación ya personalizada para un grupo de clase o para ustedes, digamos, como estudiantes, en la parte inferior, en el botón formación de usuarios o formación capacítate, encuentran el instructivo, en el cual pues también pueden hacer la solicitud y agendar su espacio. Esto se va dando respuesta de acuerdo a la disponibilidad que tengamos en cada sede, seccional y extensión. O nos pueden escribir antes a BiblioClick o a formación y nosotros les decimos pues de acuerdo a la disponibilidad qué espacios podemos brindarles el acompañamiento. Eso en cuanto digamos que a la capacitación. Tenemos unas herramientas que es lo que mencionaba mi compañera. Si yo no encuentro, ejemplo, un libro específico, no tengo el autor, no tengo la editorial, no tengo el año o no tengo un dato puntual para poder referenciar esa información, me voy a redirigir a WordCat. WordCat es un catálogo a nivel mundial. Eso lo que va a hacer es podernos arrastrar o dar los metadatos de los libros o artículos o publicaciones académicas y poder así hacer las referencias bibliográficas. Acá no voy a poder descargar, aquí no voy a poder visualizar libros, únicamente me da los datos de ese material. Entonces, ejemplo, si yo sé que el libro se llama Matemática Financieras, ¿sí? Yo sé que el libro es específico Matemática Financiera y lo que necesito es investigar al autor, entonces aquí ya me da la información. Me dice que el libro se llama Matemática Financiera, que el autor es José Luis Villalobos, la editorial es Pearson del 2011 y tengo mi resumen. En la parte inferior, digamos que encuentro más información como género, formato, ISBN, nomenclatura, descripción. Entonces, allí, con esta información ya tengo cómo sacar mi referencia bibliográfica. Si yo quisiera, le puedo dar citar, pero solamente está en la sexta edición. Yo podría copiar y pegarla y verificar pues, que la información con la séptima edición no haya, digamos, algún cambio que sea importante para poder, digamos, que pegar esta referencia tal cual. ¿Listo? Entonces, allí podemos sacar esa información. Y si yo lo que tengo es el nombre del autor y no el libro, pues busco al autor en vez del libro y él me va a arrojar qué libros tiene ese autor específicamente. Entonces, en la parte izquierda, yo ya puedo irme y poder mirar si es un libro electrónico, si es un libro impreso, si es un CD y puedo ir haciendo unos filtros para identificar
qué libro necesito de ese autor. Entonces, WordCat nos sirve específicamente para buscar los metadatos de esa información. Si ya no está en WordCat, efectivamente, pues no está registrado, no es un documento verídico para poderlo, digamos que referenciar en mi Word. La otra recomendación es que utilicen acortadores de URLs. Esos párrafos de URLs tan extensos ya no son permitidos en APA. Entonces, nosotros desde acá de biblioteca, pues venimos utilizando este que se llama Qt o Qt, que es un acortador en línea. Ustedes pueden encontrar cualquier otro, digamos que hay bastantes en la web, que lo que va a hacer es que si yo tengo una URL larga como esta, por ejemplo, que es una carpeta en un SharePoint, y esa es la URL que voy a copiar, pues me la traigo a mi acortador de URLs, le doy a cortar y él automáticamente esa dirección me la va a convertir en esta pequeña URL. Antes de pegarla en el Word, yo debo verificar que esa URL esté bien, o sea, que corresponda a la información que yo necesito que me lleve, que es esta carpeta. ¿Listo? Y esas son las URLs que yo voy a copiar y voy a pegar. ¿Listo? Entonces, efectivamente, me llevó a la carpeta de la información. Que digamos que tengo que tener claro acá, no es con todas las URLs, solamente las extensas. Hay estudiantes que organizan su documento solo con URLs acortadas, eso está permitido también. ¿Listo? Entonces son dos recomendaciones que les dejo ahí. En este momento, la Javeriana tiene un curso activo gratuito de normas APA. Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar en internet curso normas APA 7 Javeriana y les deja crear un usuario y ya tienen su curso activo de normas APA por si quieren ir a consultarlo. Está totalmente de acceso abierto. Nosotros tenemos unos cronogramas tanto de actividades culturales como de asesorías especializadas. Entonces, si quieren conocer esas actividades, por medio de estos dos botones, asesoría y cultura, encuentran todos esos acompañamientos que nosotros tenemos para ustedes. ¿Listo? Entonces, agradecerles a todos por esta asistencia, muy buena asistencia en esta capacitación, agradecerles a los docentes, investigadores, a la Oficina de Interacción Universitaria por hacer posible el certificado de esta capacitación. Por favor, las personas que estén levantando la mano, dejen sus apreciaciones en el chat. Nosotros les contestaremos ya que pues no tenemos activos los micrófonos. Así es. Recuerden que para poder emitir el certificado deben haber registrado la asistencia y la encuesta. ¿Listo? Porque esos son los dos requisitos que nos da Interacción para podernos ayudar con el certificado. Entonces ya digamos que están por medio del chat. Si de pronto alguno no lo pudo ver o no, digamos que no tiene acceso al chat, recuerden que biblioclick@cundinamarca nos pueden pedir esos dos links y nosotros se los facilitamos. ¿Listo? ¿Cómo calificas la presentación? Por medio del link de encuesta, que es el que les voy a volver a colocar en el chat. Janet, ¿me puedes ayudar a colocar los links, por favor? Ah, ya, listo. Ahí está el link de la evaluación, que está digamos que lo acaba de colocar Biblioteca Swatch.